Tengan todos un muy buen día. Hoy les vamos a hablar del tema de títulos valores. Prácticamente toda persona en algún momento de su vida ha tenido en sus manos un título valor, como puede ser una letra de cambio, un cheque, un pagaré, entre otros, por lo que es un tema de cultura general conocerlo, así sea de una manera muy por encima. Desde el punto de vista material, el título de valor es un documento escrito, siempre firmado unilateralmente por el deudor. Es además un pedazo de papel que contiene diversas menciones. En un segundo plano, se define al título de valor como un derecho en beneficio de una persona. El derecho consignado en el documento nace con la creación de este. Tiene un valor en la actividad económica en general y en los negocios mercantiles en especial. Por ello, y para el desarrollo de la economía de un país, interesa que el título como valor en sí mismo pueda entrar en circulación económica como los demás bienes. Quien suscribe un título de valor se obliga a una prestación frente al poseedor del título o quien resulte tal, y no subordina esta obligación a ninguna aceptación ni a ninguna contraprestación. A continuación, le vamos a hablar de las clasificaciones de los títulos valores. Los títulos valores tienen diferentes clasificaciones que se exponen de esta manera. Primero, según su derecho incorporado, tenemos títulos jurídicos obligacionales o cambiarios, que son, por ejemplo, el cheque, la letra de cambio, entre otros. Tenemos los jurídico personales o de participación, que eso se definen como que atribuyen a su titular una determinada posición en el ámbito de una sociedad o una entidad organizada. Por ejemplo, las acciones de una sociedad. Tenemos los títulos jurídicos reales o de tradición, que vienen siendo como aquellos que incorporan la posesión, en muchos casos la disponibilidad de unas determinadas mercancías. Por ejemplo, un resguardo de depósito en almacenes generales. Tenemos también otra clasificación de los títulos valores que es según su circulación. Tenemos los títulos nominativos que se definen como aquellos que se designan como titular a una persona determinada. Y la titularidad de esta se recoge en el propio título de valor. El ejemplo más claro es el cheque. Tenemos los títulos valores a la orden, que son aquellos que se designan como titular a una persona determinada, pero permiten la asignación de los titulares en el propio documento, como una letra de cambio. Y tenemos los títulos valores al portador, que son aquellos que legitiman como titular al mero poseedor siempre que exista justa causa determinante de la transferencia posesoria. Como ya vimos anteriormente, los títulos valores son certificados que expresan, representan o reemplazan el valor monetario o en efectivo que posee una persona natural o una persona jurídica. En el caso de los títulos valores existen diferentes cantidades. En este caso existen tres tipos en específico que son los títulos valores monetarios, que serían las acciones, los bonos y los CDTs. Para hacer una representación más ejemplar, tomaremos como ejemplo una situación hipotética de una empresa que desea capitalizarse. En el caso de la empresa que desea capitalizarse, tiene tres formas de hacerlo. La primera podría ser a través de deuda privada, como lo puede ser la deuda comercial contraída con un banco o una entidad financiera, puede ser a través de la emisión de acciones o puede ser a través de la emisión de bonos. En el caso de la emisión de acciones, esta se da en el sentido de que si la empresa tiene la capitalización suficiente establecida en Colombia por la Superintendencia Financiera, puede ofertar porcentaje de la participación accionaria de la empresa al mercado en general. O, de alguna forma, si no lo tiene, puede venderla bajo contratación privada o cerrada, es decir, preventa de las acciones internamente. En cualquiera de los dos casos, estas acciones que son ofrecidas o son emitidas por el ente privado o la empresa existen de dos formas. La primera podría ser acciones ordinarias o las segundas acciones preferenciales. La diferencia en cada una radica en lo que sería la participación que se tiene dentro de la asamblea de accionistas y también los dividendos obtenidos. Entonces, cuando una persona natural adquiere una acción de una empresa privada, obtiene el derecho a tener rendimientos y a ser partícipe de la asamblea de accionistas.
En el caso de la empresa que la emite, obtiene la obligación de rendir dividendos a partir de las utilidades obtenidas por la empresa y adicional eh, le da los derechos de voz y voto, dependiendo de cada tipo de contrato, a las personas. Estas acciones, al igual que cualquier otro título valor, pueden ser endosadas y de la forma en la que son emitidas. Entonces, pueden ser traspasadas a través del mercado primario, es decir, a través de una subasta pública, o a través del mercado secundario, es decir, a través de la recompra. Esta recompra se da en el mercado de valores, normalmente a través de una comisionista de bolsa, o bajo preventa interna entre los accionistas. Continuando con el ejemplo anterior, seguirían los bonos. En el caso de los bonos, una empresa que desee capitalizarse a través de bonos, lo que hace es emitir certificados de deuda. Estos certificados son emitidos a través de un plazo en específico y en el cual la empresa que los emite se obtiene la obligación de pagar el bono, es decir, el capital invertido y pagar el interés. Estos bonos normalmente los pueden emitir tanto empresas públicas como el sector privado. Los más famosos son los bonos del Tesoro que emite la Reserva Federal de los Estados Unidos. En el caso colombiano están los bonos TES o títulos del Estado soberanos, que son a través de los cuales se capitaliza el gobierno nacional. Al mismo tiempo, cualquier empresa privada puede emitir bonos, es decir, está emitiendo deuda. Ellos sacan un certificado que las personas que los compren, es decir, que le den el capital que ellos necesitan, obtendrán en el tiempo especificado de cada contrato tanto el capital como el interés. En el caso de los bonos, son regulados acá en Colombia por las tasas del Banco de la República. En el caso de la tasa base es la DTF, depósito a término fijo, que es cambiada trimestralmente por el banco para efectos de la política monetaria. Y las personas, al mismo tiempo, estos bonos son endosables, traspasables y son, por ejemplo, en el caso, embargables. El tercer y último título de valor que nos queda es el CDT. Esta, a diferencia de los otros dos, es un título al cual las personas naturales pueden acceder directamente. Es el más conocido y es el de depósito a término fijo. Este título de valor funciona en la forma en que una persona, en pro de aumentar la rentabilidad y los rendimientos, puede acceder a estos productos de ahorro que ofrecen las entidades financieras, de la forma en la que ellos ponen el capital y la entidad tiene la obligación de redimir tanto el capital que ellos han depositado como un interés. Al igual que los bonos, eh, los EDTs tienen están regidos por la tasa DTF del Banco de la República y al igual que las acciones y al igual que los bonos son endosables, son traspasables y son embargables. Son traspasables en el sentido de que entre entidades financieras pueden armar paquetes de CDTs y comerciarlos, esto para generar liquidez en el mercado financiero. Son traspasables en el sentido de que las personas naturales dentro del mercado de valores podemos comprar CDTs de entidades financieras y de personas naturales, y son embargables en el sentido de que también podemos adquirir o perder la propiedad de poseerlo. Un ejemplo muy claro de esto podría ser el reciente caso de Avianca, el cual, en vista del incumplimiento del pago de bonos por 66 millones de dólares a la americana United Airlines, un tribunal en Estados Unidos le embargó temporalmente las sanciones que Avianca tenía dentro del holding financiero y se las entregó a United Airlines. Entonces, en este sentido, hemos visto los principales títulos valores y de manera muy básica cómo funcionan. En este momento vamos a ver qué es una factura. Una factura es un documento que refleja, que hace constar la adquisición y entrega de un bien o un servicio, en el cual se especifica la fecha de la operación, el nombre de las partes que intervinieron en el negocio, la descripción del producto o servicio, objeto del negocio, el valor del negocio y la forma de pago entre conceptos.
Para el caso de las facturas hay que tener en cuenta que siempre que la factura contenga todos los requisitos de ley, solo el original de la misma constituye un título de valor negociable y presta mérito ejecutivo. El artículo 762 del Código de Comercio, modificado por la Ley 1231 de 2008, dice al respecto. El emisor, vendedor o prestador de servicio emitirá un original y dos copias de la factura para todos los efectos legales derivados del carácter de título de valor de la factura. El original firmado por el emisor y el obligado será título valor negociable por endoso y por el emisor lo deberá conservar el emisor, vendedor o prestación del servicio. Una de las copias se le entregará al obligado y la otra quedará en poder del emisor para sus registros contables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se emite una factura se deben sacar tres copias. Una para el obligado, otra para el prestador del servicio y una copia para el prestador para efectos contables y legales. Vamos a hablar de los pagarés. Los pagarés son un título de crédito en el que el emisor se compromete a pagar una suma económica a un beneficiario antes de una fecha determinada. Este documento puede ser utilizado como instrumento público y se denomina título de crédito porque el tenedor podrá exigir el cumplimiento del pago del mismo dentro de los términos acordados. En la realización del pagaré intervienen dos actores principales que vienen siendo el emisor y el beneficiario. El emisor es un sujeto que se compromete a pagar un determinado importe y el beneficiario es un sujeto a cuya orden hay que pagar el importe acordado en el pagaré. Para que un pagaré se considere como emitido correctamente y para que esté amparado dentro de la legalidad, tiene que contener 9 especificaciones, que son fecha y lugar de la emisión del pagaré, nombre de la entidad y oficina librada, nombre completo del beneficiario, importe expresado en números y letras, fecha y lugar de vencimiento, número de cuenta y código IBAN de la cuenta del emisor, la palabra pagaré, identificador de la palabra de truncabilidad. Esto permite informatizar el pagaré, o sea, digitalizarlo. Y como último, la firma del emisor. Es un título de valor por medio del cual una persona llamada el girador, o sea, el que posee la cuenta corriente o bancaria, ordena a un banco llamado girado que pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero, que es este caso el beneficiario. Las partes del cheque son las siguientes: el nombre de quien ha de pagar el cheque, el lugar de pago, la fecha de emisión del cheque, un espacio en blanco precedido de signo pesos donde se registra el valor del cheque en números, la indicación páguese a o páguese la orden de, donde va el nombre del beneficiario del cheque, la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero implícita en la fórmula la suma de, delante de la cual se registra el valor del cheque en letras, la firma de quien expide el cheque. La firma debe ser de puño y letra, no admitiéndose impresa o estampada. En caso de que la persona que emite el cheque es una empresa legalmente constituida, la firma deberá estar acompañada por los respectivos sellos debidamente registrados con anterioridad en el banco, ya que la falta de alguno de los sellos dará origen al no pago del cheque. La letra de cambio es un título de valor que es más que todo para prestar mérito ejecutivo. En esta se da la orden de que una persona que debe, un deudor, pague un determinado valor en un plazo también determinado dentro del documento en favor de un beneficiario. La letra de cambio está compuesta por los siguientes elementos. Primero, librador, persona que emite la letra de cambio. 2. Librado, persona a quien se le da la orden de pagar, o sea, quien es el deudor. 3. Endosante, acreedor original que transmite o endosa su derecho a otro. 4. Endosatario, persona a quien se le ha transmitido el derecho incorporado a la letra de cambio. 5. Tenedor, persona procededora del título en cada momento. 6. Avalista, persona que garantiza en todo o parte del pago. Los certificados de depósito y los bonos de prenda. Estos están definidos y estipulados en el Código de Comercio desde el artículo 757 hasta el artículo 766.
Por una parte, los certificados de depósito incorporan los derechos del depositante sobre las mercaderías depositadas y están destinados a servir como instrumento de enajenación, transfiriendo a su adquiriente los mencionados derechos. Por otro lado, el bono de prenda incorpora un crédito prendario sobre las mercancías amparadas por el certificado de depósito y confiere por sí mismo los derechos y privilegios de la prenda. Esto es lo que dice textualmente en el código, pero los podemos desglosar aún más. Primero, el del certificado de depósito. Este es un documento en el que consta que una persona ha dado a guardar mercancías en manos de un almacén de depósito. Según lo establecido en el Código de Comercio, los certificados de depósito reúnen los derechos del depositante sobre la cosa depositada y sirven como instrumentos de venta, transfiriendo los derechos del depositante al adquiriente, como por ejemplo la propiedad de las cosas dadas en depósito. El certificado de depósito es entregado al depositante cuando éste lo solicita y paga su valor por el almacén de depósito. El certificado de depósito es un título valor que debe contener, además de los requisitos que generalmente debe contener todo título valor, los requisitos establecidos en el artículo 759 del Código de Comercio, los cuales son: 1. La referencia de ser certificado de depósito. 2. El nombre del almacén incluido en lugar y la fecha de expedición. 3. Una descripción detallada de las mercancías dadas en el depósito con datos de identificación. 4. La constancia de haberse constituido el depósito. 5. Los costos por el depósito en el almacén. 6. El costo del seguro y nombre del asegurador. 7. El tiempo estipulado para el depósito. 8. La estimación del valor de las mercancías dadas en depósito y los demás requisitos que exijan los reglamentos. Esta clase de título valor puede ser nominativo, es decir, que puede ser inscrito al tenedor del certificado de depósito en el libro que debe llevar el creador de este, para que el tenedor sea considerado legítimo. Del certificado de depósito se desprende el bono de prenda, que según lo que expresa el inciso final del artículo 757 del Código de Comercio, el bono de prenda incorpora un crédito prendario sobre las mercancías amparadas por el certificado de depósito y confiere por sí mismo los derechos y privilegios de la prenda. Significa que es un título valor que representa mercancías que se constituyen en un escrito, el cual indica que existe un crédito prendario que recae sobre unas mercancías y se encuentra amparado en el bono de depósito. El endoso. El endoso es una propiedad de los títulos valores. Estos se caracterizan porque son negociables, es decir, se pueden transferir o vender a terceros, y este proceso es el que se conoce como tal. Es una manifestación unilateral de la voluntad que tiene como consecuencia trasladar el valor de un determinado título de crédito a otra persona, consistente en una constancia que se pone al dorso del título, por eso es que se llama endoso, porque originalmente la palabra era indorso, en el dorso, o se puede poner una hoja adherida a él con el fin de poner a otro en el lugar del beneficiario. El endoso tiene las siguientes características. Es un acto unilateral debido a que a través de la firma del endosante, manifiesta su voluntad ya sea de transferir el dominio del título, de darlo en garantía o de encomendar a alguien para que efectúe el cobro. El endoso debe ser puro y simple, es decir, que no se puede realizar un endoso condicional, según lo establecido en el artículo 655 del Código de Comercio. Toda condición se tendrá por no escrita, de igual manera el endoso parcial. La parte que realiza el endoso se le denomina endosante y al que se le transfiere endosatario. Existen también diferentes clases de endoso. Estos están estipulados en el artículo 656 del Código de Comercio colombiano y son endoso en procuración, endoso en propiedad o endoso en garantía. El primero es el endoso en procuración, el cual está definido en el artículo 658 del Código de Comercio. Y se caracteriza porque en él no se transfiere la propiedad del título valor, pero sí faculta al endosatario para presentar el título para su aceptación o cobro, ya sea judicial o extrajudicial, debido a que el endosatario no tiene la propiedad del título, no puede transferir la propiedad de este a través de un nuevo endoso. En el caso del endoso en garantía, además de conferir al endosatario los derechos de acreedor prendario, confiere también las facultades que tiene el endosatario en procuración. Entonces, si al endosatario en garantía no se le cancela la obligación que respalda el título valor, este podrá presentarlo para su aceptación, presentarlo para el cobro, para protestarlo o para endosarlo en procuración, que es para que otra persona efectúe el cobro e inicie las acciones pertinentes.
Considerando que ya vimos un poco acerca de los títulos de valores, se van a presentar siempre algunas preguntas frecuentes y en este momento vamos a resolver algunas de ellas. Como por ejemplo, ¿qué es un título de valor? Es un documento que consagra una obligación en dinero. ¿Cuáles son los principales títulos valores? Están los cheques, los pagarés, las letras de cambio, los certificados de depósito a término que son los CDT. ¿Qué es un endoso? Es la transferencia de propiedad de un título de valor. Todos los endosos deben estar totalmente firmados y diligenciados. ¿Qué es un título al portador? Es un título que puede cobrar cualquier persona que tenga el documento original. Es muy importante. ¿Qué es un título a la orden? Es un título que solo puede cobrar una persona determinada, llamada el legítimo tenedor. ¿Cómo identifico a un legítimo tenedor? Hay que verificar que la cadena de endosos no se rompa. Hay que verificar que el título no haya un prescrito. ¿Qué ocurre si no me pagan? Se debe iniciar una acción judicial cambiaria. ¿Necesito abogado para iniciar la acción ante el juzgado? No necesita abogado si el título es menor a 31 millones de pesos. También hay que tener en cuenta que se debe tener el documento original, el título de valor debe estar totalmente firmado. Hay que evitarse convenientes antes de suscribir un título porque hay que verificar que el deudor pueda pagarme o pagarles a ustedes. También cuando suscriba un título en blanco siempre debe tener una carta de instrucciones.